Aló. Hola, ya lo solucionamos. Ya, Muchas gracias por la paciencia y una disculpa enorme. no, Ahora sí que los pues, problemas técnicos con Facebook. Bueno, hoy tengo el honor de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es Victoria García Yoli. Nació en la Ciudad de México y es diseñadora gráfica de formación, área en la que ha recibido varios premios. Es directora de arte, socia y fundadora de Algarabía, en donde ha desarrollado su trabajo de escritura de no ficción, principalmente con artículos sobre artes plásticas. Es autora de El libro de las letras de la A a la Z y no es diccionario, 2011, y Para amar el arte, 2016. Compiló Café Cargado, 2010, con 3 reimpresiones y una segunda edición en 2017. Como escritora de ficción, ha publicado Cuentos del armario en 2017, Espectrándote, con 2 ediciones en 2019 y 2023, Alimonados 2020, junto a Agustín Monreal, y La desintegración del ser 2023. Además, ha participado en diversas antologías en México, Perú, Argentina, Chile, España, Estados Unidos y fue traducida incluso al griego. Como antóloga, colaboró en Lotería Mexicana, Canto de Minificción en 2021. A su vez es miembro del grupo de escritoras Las Escobas, fundado en 2020, y del colectivo de minificcionistas mexicanas. Ay, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Victoria. Un enorme honor que nos pues hayas tenido esa deferencia con nosotros aquí en Letras a Contraluz de brindarnos tu tiempo y tu paciencia con todo esto que ha habido. Pero muchas gracias. no, pues primero gracias a ti por convocarme, a pesar de que tu espacio es de poesía y lo mío es el cuento. Pero bueno, el género, lo que más escribo es minificción. Y por ahí hay una frontera bastante borrosa de repente entre la minificción y la poesía. Un día íbamos en un paseo en un coche ahí en Hidalgo, y iba el poeta Jorge Contreras, y le leí una minificción y me dijo, eso no es una minificción, es un poema. Y luego él leyó una cosa y le dije, eso no es un poema, ese es un cuento. No, porque había personajes, acción, subían, bajaban, árboles. Le dije, no, no, ese es un cuento. Así que Todos entrelazan. la frontera es borrosa y las etiquetas es lo de menos, lo importante es lo que dicen los textos, ¿no? Exactamente. Bueno, aquí en Letras a Contraluz estamos abiertos a lo literario, a lo poético, incluso a lo jurídico, a lo psicológico. Entonces estamos como en esa gama de conocimiento que nos gusta mucho que nos compartan, porque cada uno tiene su propia vivencia, su propia forma de ver y de entender la literatura. Y en este sentido, me gustaría que nos pudieras decir, compartirnos qué valor tiene la literatura y la poesía desde tu punto de vista. Mira, en general pienso que el arte es lo que hace al ser humano, ¿no? Dice, a Juan José Arreola decía que la poesía es lo que nos hace humanos, lo que nos diferencia de la barbarie, de lo que no es humano, de los seres inanimados, incluso de los animalitos que tanto queremos, que no tienen manera de expresarse. La poesía, la literatura, la pintura, la música, es lo que nos hace más humanos, más valiosos, más, no sé si más inteligentes, pero la verdad es que, por ejemplo, puede ser que a alguien no le guste la pintura o que no entienda la música clásica o que no sea muy docto o muy asiduo a la lectura. Pero no hay quien no disfrute una canción, una buena bailada, ¿no? Cuando las cosas, o sea, porque eso es justamente lo que nos distingue el arte en general y la literatura como parte del arte, pues cumple exactamente como la misma función. Dice Oscar Wilde que el arte no tiene otro propósito, y la literatura, que era lo suyo, que es como las flores, que no tiene otro propósito más que hacernos la vida mejor.
y comparto totalmente la idea. Sí, sí, sí. Si bien por momentos también nos sirve para ir más allá de nuestra realidad, imaginar otros mundos y también recrear y reinterpretar nuestra sociedad, nuestro mundo, también muchas veces es meramente estético, otras vanguardista, otras una ruptura total en todos los sentidos y sin embargo siempre nos deja un momento de reflexión, de introspección, y eso es lo que considero muy valioso dentro del ámbito literario, poético y, por supuesto, artístico en todas sus manifestaciones. Mira, Sí, o sea, el arte construye en general, sí, o sea, lo que sea, porque tiene, a veces las expresiones tienen distintas intenciones, ¿no? claro. Pero Sí, el sí, sí. arte construye, siempre te va a hacer mejor. Nunca, el arte nunca te va a hacer peor persona, al contrario, siempre te va a hacer mejor. O reflexivo, introspectivo, desinhibido, fijado, lo que sea, pero siempre construye, te va a hacer mejor persona. Entonces, en el siglo XX más o menos se fue modificando este propósito meramente estético del arte, pero la verdad es que siempre ha estado cargado de un mensaje y más cosas. En general, la literatura, mi maestro Ricardo Chávez Castañeda nos dice que pues el lenguaje es un medio de expresión, ¿no? Pero hay distintos tipos de lenguaje. Están las instrucciones del lenguaje técnico, ¿no? Un libro de química, pues te va a decir que el vanadio sirve para que tal, ¿no? O en física, que la velocidad de la luz, etcétera, etcétera, es lenguaje técnico. Y lo que tratas es de que se entienda exactamente lo que dices. O sea, si dices, la luz corre a tantos kilómetros, tienes que entender que la luz corre a tantos kilómetros, no otra cosa, no, tal cual. ¿No? Después tenemos el lenguaje oral, y este lenguaje oral es que usamos todos los días para comunicarnos, que es fluido, que está lleno de inflexiones gracias a tu voz, entonces todos los errores gramaticales que puedas cometer se entienden porque lo estás expresando con tonos de voz, etcétera. Y después está el lenguaje literario, y ahí tenemos como dos cosas, porque ahí tenemos desde la narración, como el cuento o el ensayo, donde las cosas son muy como son, y después empieza lo literario a ser un poco menos de lo que es, ¿no? Porque empieza a tener esa intención. Y el último es la poesía. Y la poesía, si tú te fijas, hemos hablado de lo más consciente, lo más funcional a lo más personal. Entonces, dice que la poesía, al estar al último, es lo que está más cerca de lo que tenemos adentro, de lo que él llama el silencio. Y que los escritores tenemos la posibilidad de darle voz a esos silencios. Entonces, cuando alguien lee la poesía o lee una narración, se puede encontrar con sus propios silencios. Lo que no tenía la posibilidad de expresarlo, lo expresó un poeta por él. Por eso digo que siempre el arte nos va a hacer mejores personas. Entonces, no importa cuál sea el propósito, siempre vamos a encontrar a alguien, un lector, un buen lector, que se va a identificar porque encontramos su silencio, le dimos voz a su silencio. Y por ahí también, por ejemplo, tenemos a Cortázar que hizo un instructivo, ¿no? De instrucciones para llorar, instrucciones para dar con el reloj. Entonces, darle otro sentido a lo que consideramos meramente científico o técnico, Exacto. y él le da el revés, ¿no? Eso es maravilloso. Aparte de, ya nos estás comentando también que no solo estás enfocada en la literatura, sino también te interesa otro tipo de artes y entre ello podríamos considerar el diseño gráfico. ¿Qué te motivó a estudiar esta bella carrera que no es tampoco sencilla y requiere de muchísima creatividad? Y que hasta la fecha la combinas, la compaginas perfectamente con la escritura. Mira, pues lo que me llevó a estudiar diseño gráfico es eso que tienes ahí atrás, los libros. Ajá.
resulta que yo crecí en una familia de lectores. Y en mi recámara, como era un departamento re pequeñito, teníamos de esas camas que se meten una abajo de la otra. Y cuando salía la de hasta abajo, que además ya no quedaba espacio, eran 3 camas pegadas así en escalerita, quedaba pegada a un librero donde estaba la colección del sepan cuántos que había sido de mi papá. Y yo me pasaba horas, pero no creas que leyendo, analizando los libros. Me encantaba su forma, me encantaban las letras, me preguntaba cómo le hacían para que quedaran derechitos de los 2 lados las columnas y cómo habían calculado que cupieran todas las letras en el renglón y quedara perfecto. Y después descubrí que pues en el tomo 10 ya ibas en la página 1340 y tantos. Decía, ¿cómo es posible que esta cosa tan delgadita tenga 1000 páginas? Entonces me empecé a fijar que estaban numerados todos los tomos del 1 al 5000 y pico. Y donde se acababa uno, empezaba el otro. Decía, oh, wow. Y un día descubrí lo mejor, el índice general, el último tomo. Y entonces yo me dedicaba a revisar que fuera fidedigno, que si me decía que sobre el hockey tenía yo que ir al tomo 4 y verlo en la página 749, yo lo revisaba a ver si estaba todo bien, ok. Y obviamente, esos paseos me hacían parar en donde veía yo párrafos cortitos. Y donde yo veía párrafos cortitos, ahí leía. Entonces leía como por pedacitos, poesía, cuentitos, algún dato científico, una adivinanza, o sea, leía. Y en algún punto me enteré que los diseñadores gráficos hacen libros y entonces por eso estudié diseño gráfico. Pero un diseñador que no lee es un diseñador que no sirve como para gran cosa. O sea, y sobre todo más cuando como lo mío, te dedicas a la especialidad editorial, ¿no? El diseño gráfico editorial, pues tienes que ser un gran lector, luego entender los textos, saber para qué son cada una de las partes, o sea, los títulos, las negritas, las itálicas y todas estas cosas que vemos en los libros que ni sabemos cómo son, pero es información, es el código que nos hace entender el texto y entender las páginas y entender el libro. Entonces, pues están de alguna manera maridados, ¿no? Yo creo que pues Aldo Manuzio fue el primero que después de la imprenta, que se hacían unos tomos enormes, decidió hacer las tipografías pequeñas, inventó el libro de bolsillo, que no son tan chiquitos, pero a comparación de los mamotretos, era y eso acercó a la gente a la lectura. Y yo comparto, es como mi héroe, ¿no? Del diseño gráfico, porque estoy convencida de que pues esta profesión pues te acerca de las cosas más bellas. En general todo el arte a mí me parece fabuloso. Las artes plásticas es lo primero que estudié, aparte del diseño gráfico, estudié historia del arte. Luego trabajé en un museo, estudié museografía y museología. Pues lo último, yo creo que la literatura me persiguió a mí, porque jamás en la vida asumí que yo escribía ni nada hasta que empecé con Algarabía y empecé a escribir artículos allí y a la vuelta de 22 años que llevamos, pues no puedo decir otra cosa más que, pues sí, soy escritora, ¿no? Sin duda alguna lo eres y ahorita nos vas a compartir unos de tus textos, aunque sea un fragmentito, pero antes de pasar a eso, nos estabas comentando que también te interesó la museografía y la museología. ¿Qué importancia tienen estas? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo las podemos entender? Quienes a lo mejor no estamos tan involucrados en estos temas y de qué forma es que lo llevas a tu vida profesional. Mira, es muy fácil. La museografía y la museología son ciencias y técnicas que se crearon para
el mantenimiento de un museo. La museología, eso es toda la parte, como siempre, toda la parte teórica y de investigación del museo. Y la museografía es toda la parte visual, es el montaje de las exposiciones, es el señor que decide dónde va colgado un cuadro, cómo se cuelga, qué foquito le va a poner, si le pone un capel o si no, si son objetos chiquitos, cómo los dispone. Y luego hay otro señor que se llama curador, que es el que investiga sobre algún tema y arma y selecciona los objetos que el museógrafo va a exponer. Y el museólogo, pues, es el que se dedica a todas las demás. Se supone que el museo difunde, educa y conserva. Entonces, una exposición es básicamente la exhibición de algo que está conservado, pero la difusión y la investigación, todo eso que hace el museo es la museología. ¿Cómo es que te conviertes en socia fundadora de la revista Algarabía, que es muy importante? Ya tiene una gran trayectoria y siempre toca temas que resultan, no quiero usar la palabra interesante, sino que llaman la atención, que nos inquietan o tenemos esas dudas sobre de dónde surgió determinada palabra o por qué tal concepto tiene todo ese significado detrás. Aparte de volverte socia fundadora, directora de arte de Editorial Algarabía. Mira, bueno, me tengo que regresar otra vez a la familia de lectores, porque mi socia, María del Pilar Montes de Oca, Sicilia, y yo somos primas hermanas desde chiquitas. Nacimos además el mismo año, entonces creo que eso nos hizo, además de primas, siempre fuimos muy amiguitas y nos llevábamos muy bien desde chiquitas, íbamos al ballet juntas, luego tuvimos novios juntos y aventuras y parrandeábamos juntas, etcétera. Ella es lingüista de formación. Y en la casa, además, siempre hace cuenta que Algarabía es como una sobremesa de las que había en mi casa el domingo. Se tocaban todos los temas, pero unos tíos hablaban de literatura, pero otros hablaban de historia, etcétera, etcétera, pero siempre con cosas como de buen humor. Y es más, tú como chiquito que no participábamos en las pláticas, porque no sé, los tíos eran súper eruditos todos, y mi mamá y mis tías se sabían todos los libros que habían leído de memoria y siempre se los estaban platicando. Y a mi abuelita le fascinaba Víctor Hugo, por ejemplo, ¿no? Y entonces decía, ay, Los Miserables, y bueno, y le brillaban los ojitos. Entonces, yo creo que gracias a mi formación como diseñadora y a la formación de Pilar como lingüista, se dieron las condiciones para que un boletín que teníamos en una empresa que se llama Aljamía, que hacía contenidos para empresas y nombres de marcas, etcétera, tuviera un boletín. Y en el boletín metíamos estas cosas que siempre nos interesaron desde chiquitos, que decían, no sigan platicando, voy al baño, no, no digan nada importante, voy al baño, ¿no? Entonces, pues realmente lo que hicimos fue vertir esta formación y esta sobremesa a darle un orden y que se vea en papel. Eso es lo que, en conjunto, lo que hizo que naciera Algarabía, que yo terminé siendo la directora de arte, Pilar directora editorial y obviamente directora general. Pues, su mente es muy creativa, ¿no? Y yo soy muy buena para ejecutar, ¿no? Entonces es una buena mancuerna cuando tienes un socio, que alguien sea muy creativo y el otro que vaya ejecutando, porque no nomás de ideas y no hay quien ejecute si no hay una idea, no hay que ejecutar si no hay una idea primero. Entonces, como un buen balance entre las dos. Sí, hacen un muy buen equipo, ambas se equilibran una a la otra. Y en ese aspecto me gustaría saber cómo es que deciden que el formato de la revista Algarabía pues tenga este diseño rectangular. Pues tú sabrás más, me podrás corregir, especificar. Este formato es nuestro dote y nuestro azote, dicen por allí, porque en realidad no sabemos de dónde diablos se lo sacó una diseñadora que estaba allí. Yo vivía en Mérida y Pilar ya tenía Aljamía y trabajábamos a distancia. Y le encarga a esta mujer
que hiciera el segundo boletín, porque el primero era como un triptiquito bastante feo. Y entonces le encarga, y nunca supimos de dónde sacó la medida, pero es muy bonito. Pero no es un formato comercial como el tamaño carta o el tabloide, etcétera. Necesita, o sea, no hay desperdicio de papel, pero necesita un tamaño especial de pliego. Y entonces eso siempre ha sido súper caro cuando vivimos nuestros mejores tiempos, que se imprimían hasta 70,000 ejemplares un mes, en rotativa tenía que ser. Entraba una serie de complicaciones técnicas espantosas, pero gracias al formato, también eso ayudó que la revista empezara a ser muy conocida y recordada. Es algo que les caracteriza y eso es muy, muy padre, porque ahora sí que, ¿quién no va a identificar Revista Algarabía? Hasta los colores. Eh, en el caso de tu libro, el libro de las letras de la A a la Z y no es diccionario, que salió en 2010, ¿cómo es que nace? Pues justamente nació de una sección que había en Algarabía, que era el origen de las letras. Resulta que cayó en manos de Pilar un libro que ahorita se me va cómo se llama, de dos académicos de la lengua española, de Salvador Lodares y el otro no me acuerdo cómo se llama, que contaban la historia, el origen filológico de cada una de las letras y cómo se habían pasado, muchas cambiaron como de sonido, como la F, que era muy suave, ¿no? Etcétera. Y pues eso yo lo daba en clase, la evolución del alfabeto, pero gráficamente, ¿no? Como el Aleph, que era un torito así, ¿no? Terminó haciendo así el Aleph, y luego ya la A, ¿no? Y así todas las letras, todas se fueron derivaciones de pictogramas y después se fueron convirtiendo en signos. Estos signos empezaron a representar o a equivaler solamente un sonido, y ya más o menos con los romanos se estandarizó, pero todavía tú ves libros antiguos y está ese luenga, que era siempre como una S suave que está entre consonantes, o la J era una I en principio, ¿no? Como cuando decían Ioannes en latín, pero no era Ioannes, sino Ioannes, como una cosa así más suavecita, terminó luego ya en J, y en español ya ni siquiera, ¿no? Porque es Joan por ejemplo, en portugués, ¿no? Joan o Joao, ¿no? Y en español, Juan, ya de plano es otra cosa así aspirada muy fuerte como... Pero entonces empecé, el primer artículo que puso Algarabía, pues copió tal cual lo de este libro. Y luego me encargaron a mí que si lo pasaba cuando empezó Algarabía, esto empezó en el boletín. Entonces, cuando empezó Algarabía, ya íbamos en la Che y la doble L. Y yo leo el artículo y me parece demasiado español y que no hacía mucho sentido. Entonces le empecé a cambiar, o sea, empecé a nada más a tomar como la parte filológica, a inventarle cosas. Y así fue como cada una se empezó a hacer. Después, ya cuando empezamos con los libros, pues ya estaba completo el alfabeto. Y para que fuera un libro mío, tuve que reescribir todo lo del principio, porque empecé pues como muy tímida, fue los primeros artículos que escribí en mi vida, entonces empecé muy tímidamente y sí resumía mucho. Y ya los últimos, ¿no? Ya la W, la Q, ya me valía gorro, ¿no? Ya era muy platicadito, más sabroso. Entonces, lo que hice fue regresarme de las Z y cada vez les cambiaba más. Por supuesto, la A, la B, la C. Tuvieron que ser nuevos totalmente porque aquellos que habíamos publicado eran como resúmenes. Entonces hice mi propia versión. Y luego me di cuenta en esa revisión que tenía siempre tres partes el artículo. La parte filológica,
una parte como que le da como su personalidad a la letra. Y una parte como extra del lenguaje, cómo se usa cuando sí, como símbolo en las matemáticas que requieren las letras, etcétera, ¿no? Como la X, que es la incógnita, ¿no? No solamente en la mexicana, sino la incógnita por ahí. Y me doy cuenta que, por ejemplo, la I es buenísima para insultar con propiedad, porque tú le puedes decir inútil, imberme, inameno, incauto, infeliz, ¿no? Sin decir una sola mala palabra, no como la P, que es bastante insultante, pero son puras palabrotas, ¿no? Por eso se llama palabrotas, con P, porque todas son. Entonces, eso fue lo que terminó dándole cuerpo a ese libro, que es bastante ameno e informativo. ¿Nos puedes compartir algún fragmentito de este libro? ¿Lo tienes a la mano? Sí, permíteme un segundo. Claro que sí, no hay problema. Mientras. Mientras, pues recomendarles que sigan, por supuesto, a Victoria García Yoli. Ya vieron todo lo que tiene para compartirnos, todo ese talento, ese conocimiento y la forma en que lo hace, su propio estilo, su personalidad. Qué bueno que encontraste también en la escritura esa voz narrativa propia. Eso es algo difícil y tú lo fuiste evolucionando por lo que me cuentas. Sí, exactamente. Pues es que uno tiene que aprender de todo lo que hace en la vida. No puedes pasarse haciendo cosas si no aprendes, porque si no, no te haces mejor persona. Y a eso venimos, a ser mejores cada día. Fíjate, te voy a leer un pedacito, ahí está el libro de las letras, te voy a leer un pedacito de la M, que dice, en su aspecto fonético, la M halla en los animales su uso onomatopéyico. El gramático latino Quintiliano la llamaba litera mugiens. Los toros y las vacas mugen, produciendo el sonido mu. Las cabras hacen me o me. En Perú, el canto del pájaro es mau, pero el que se llama los honores es el gato. El que maya, maulla, mía o morrenga, miau en español, y meu, miau, 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 bro, mau, meu, y miau en inglés y chino. Es en inglés, maullan igual en inglés y chino. Además, es llamado micho, minino, mino, miso, o mino, o michi, o miso. Y quien los quiere bien, los mima con mucho, los mima mucho, como a Mimosa, la gata que enamora a Don Gato, para Cucho, al más puro estilo de Cyrano de Bergerac. Como interjección, se usa para referirse a algo rico y sabroso, o para objetar algo o manifestar contrariedad, como que la chingada. Muy bueno. Eh, Todos tienen así grasejadas y tienen una parte muy técnica. Está muy bueno, está muy padre. Y cómo nos vas llevando por literal esa evolución de la palabra, cómo fue usándose y qué es lo que la caracteriza, ¿no? También en esas onomatopeyas, en esas interjecciones. Eso es algo muy rico, muy enriquecedor en ese aspecto. En el sentido de tu otro libro, Cuentos del Armario, ¿qué temas sueles abordar más bien abordas en él y por qué elegiste esos precisamente? Mira, Cuentos del Armario es básicamente la historia de todo lo que te conté. Creo que lo primero que hice después de checar el sepan cuántos, o la colección esta ¿qué? El Tesoro de la Juventud, no sepan cuántos, el Tesoro de la Juventud, ya estoy alucinando, el Tesoro de la Juventud. Era que escribía yo cuentitos desde chiquita como para divertirme. En cuarto de primaria escribí una obra de teatro que ganó un concurso y se puso en escena, no me acuerdo de nada, ni dónde quedó el texto, ni nada, pero sé que pasaba en una taquería, es lo único que me acuerdo. Y
Y entonces yo cuando tenía como 18, ya en la universidad 18, 19 años, que andaba en camión, andaba mucho solita, porque no tenía amigas a quien les gustara las mismas cosas que a mí, que ir al museo, que irse a un concierto, y eso no les gustaban esas cosas. Ellas iban a discotecas que a mí me cagaban. Entonces, yo llevaba siempre libretitas y ahí escribía cosas. Y al pasar de los años, pues ya tenía montones de libretitas. Y un día conocí a René Avilés Favila y platicando un día en un correo me puso que ahí, que algo que le había escrito yo era un lugar común, y entonces yo me ofendí mucho, dije, a ver, ubícate, ya la igualaba. Yo soy diseñadora, no escritora, y me dice, no, a ver, tienes 15 años en la Algarabía, eres escritora, ubícate, me dice, y tarde o temprano acabarás en la literatura. Y entonces, en ese momento dije, le enseño las libretitas, no le enseño las libretitas, le enseño las libretitas. Me mordí el chal como 7 meses y finalmente le enseñé un día las libretitas. Leyó un cuento así tal cual y se rió, y luego leyó un segundo que estaba ahí pegadito y se rió y me dijo, hombre, están buenísimos, hay que editarlos, y pero deberías de publicarlos. Entonces me empezó a dejar o sea, me contaba cosas y me dejaba como tareas o algo que yo decía, eso es una minificción, escríbela. Y entonces estaba yo haciendo eso, pero pues claro, nunca el señor obviamente no tenía tiempo de estar revisándome mis cuetitos, y me metía con Ricardo Chávez Castañeda, y después estuve en el taller de Óscar de la Borbolla. Casi 2 años estuve en el taller con Óscar de la Borbolla, y ahí adquirí un poco más el saber qué borrar, ¿no? Cómo corregir lo que uno escribió, porque te puede parecer, ay, qué bonito está, pero pues la verdad es que tú lo ves, y ya con lo que yo sabía de texto y edición por Algarabía, pues yo sabía que esas cosas que están en las libretas había carnita, pero pues había casi que redactarlos otra vez desde cero. Y entonces el libro está dividido en 3 partes, que son cuentos de la libreta, que son todos esos cuentitos, el más viejito es de 1986, son todos sacados de aquellas viejas, de las libretitas más viejas. Después, la segunda parte se llama Cuentos del Cajón, y esos son básicamente tareas que me dejaba don René. Y la última parte ya son cuentos que fui haciendo en el taller, ¿no? Puede ser que haya uno que otro mezclados, porque estos de cuentos del cajón también tienen que ver un poco con la autoficción. En cambio, los del cuento del armario, que es la tercera parte, son totalmente ficción, ¿no? Es Edipo, las sirenas, un hombre medieval, un gato atropellado que mi gato tenía yo, ¿no? Entonces, un equívoco por ahí de una anécdota que me contaron, etcétera. Entonces, de ahí vienen todos esos cuentos. Por eso quedaron todos allí. Son 64 más un pilón, porque ya que estaba cerrando la edición fue el terremoto. Y entonces, a manera como de epílogo, metí el último cuento. Y desacompleté toda la numerología que habíamos hecho. El terremoto, recordemos, del 85, que fue, no, el de 2017. Ajá. O sea, este libro este fue del 2000. Sí, sí, sí. En 2017. Es verdad. Uh-huh. Sí, pero ambos terremotos, pues yo creo que marcaron muchas vidas de distintas maneras. Creo que, bueno, a mí nada me tocó el del 2017 y lo sentí horrible, pero dicen que ahí se iba más o menos con lo que se vivió en el 85, aquí en México. Más, que hubo más destrozos, digamos, en el 85, y por supuesto, pues no teníamos lo que ahora nos ayudó muchísimo, las vías de comunicación, y que nada más ponías, necesito ayuda en Facebook, ¿no? Y caían 25. Entonces yo puse a alguien que con una camioneta, necesito una camioneta.
No, al rato ya tenía la camioneta, ya estaba pagada, mi primo vino, Luis Almeida vino, no sé qué, todo el mundo, en media hora ya habían sacado todo de mi casa, o sea, ya era un ayudar así, pero creo que se cayeron mucho más edificios y hubo muchísimas más personas muertas y desaparecidas, ¿no? Y aparte era bastante difícil que te enteraras. Yo me acuerdo, venía en el camión, yo vivía en Villacuapa en aquella ocasión no pasó, fuera de que se cayera un florero pero no pasó nada. Todavía, como no hay, ¿no? Y se fue la televisión porque se cayó Televisa, ¿no? Entonces no había transmisión, no había teléfono, no había comunicación, estabas en blanco. Entonces me subí al camión y todavía cuando iba en el segundo camión empecé a oír que llevaba el radio puesto el chofer y decía, alguien que vive en la colonia Algarín, que en la calle tal, se está cayendo un transformador. Si hay un plomero que esté por las calles de tal, huele muchísimo a gas. Y así, o sea, toda la gente que podía, como podía, si había un teléfono público que sirviera o algo, no sé cómo hacía llegar estos mensajes a radio y desde el radio pedían ayuda, ¿no? Entonces, pues eran las poquitas cosas que servían. Por ejemplo, mi mamá trabajaba por el rumbo de Avenida Chapultepec y justo iba en su pecero cuando iba pasando en la colonia Roma, cuando fue el terremoto, que se cayó todo en Álvaro Obregón. Y desde ahí echó a caminar hasta su trabajo, imagínate todo lo que vio de edificios. Y llegando allá a la oficina, dije, no, pues aquí no tenemos nada que hacer, el edificio se había recargado así en el de junto, váyanse a sus casas, ya les diremos. Y no había transporte. Y entonces ahí se regresa desde Medellín, la calle Medellín, Mississippi, hasta San Ángel. Entonces fue la última que llegó a la casa, no encontraba un teléfono, cómo avisar, ¿estás bien? Entonces ya estábamos todos con el Jesús en la boca. Yo supongo que así le pasó a cualquier cantidad de personas. Y hoy en 2017, esas vivencias así, esas incertidumbres, yo creo que no fueron tantas, ni para tanta gente. Pero de cualquier modo son eventos donde todos perdemos y donde todos nos hermanamos y de alguna manera pues eso quedó ahí en el último cuento que realmente yo sí me preguntaba ¿por qué me pasó a mí? ¿No? ¿Yo qué hice? Como si todo lo malo que te pasara fuera un castigo de algo, ¿no? En este caso pues no, ahí estabas y pues ni modo mala tarde. Sí. ¿Nos puedes compartir un fragmentito, aunque sea de ese cuento? Pues mira, es una minificción, así que te lo puedo leer todo completito. Vale. Mira, es para que vean que sí. Dice, cualquier parecido con la realidad es mera consecuencia. Con los ojos descompuestos por el llanto y movida por la furia que le despertaban la muerte del marido, la pérdida de su casa y único patrimonio, la mujer vociferó al aire la usual pregunta, ¿por qué a mí? En cuanto cayó el cielo, desplegó el azul más luminoso, desde donde la voz divina explicó, un desgraciado hijo de puta le vendió su alma al diablo a un precio descomunal y desapareció sin cumplir el pacto. Lucifer, en su enojo incontrolable, sacudió el inframundo con toda la violencia de la que fue capaz y derrumbó, entre otras, la ciudad que habitas. Todos pagamos deudas ajenas pensando que son propias. Oh, está increíble. Fíjate, a mí me encanta la minificción, Victoria. Y creo que es lo que más disfruto escribir, pero me gustaría que tú nos contaras por qué te gusta tanto el microcuento, la minificción. ¿Qué encuentras en este nuevo estilo de escritura que ahorita ha tenido bastante auge, que te lleva a querer narrar tus historias a través de esta forma de relatar en muy pocos renglones, si acaso una página y ya es mucho,
todo lo que está ocurriendo en el personaje, en el ambiente en el que se desarrolla todo. Mira, yo creo que todo el mundo tiene historias, todo el mundo cuenta historias todos los días. Oye, ¿qué hiciste? Ay, llegué en la mañana y fíjate que me fue y entonces no funcionaba. Y no, y cuentas. Yo creo que soy breve por lo que te digo de las libretitas. Además, yo escribía en lo que venía el camión, no tienes mucho tiempo. Y las libretitas eran realmente pequeñas. Entonces yo jugaba de alguna manera a que acabaran en la misma paginita. Y si llenaba la paginita, tenía, y no había rematado, entonces como que lo alargaba y hasta terminarlo en la siguiente. Y era como mi práctica natural. Por otro lado, creo que me volví lectora, muy lectora, gracias a la poesía, porque yo soy disléxica, como ya se habrá notado, que se me brincan las letras cuando estoy leyendo. Y me costaba mucho trabajo leer cualquier cosa de renglones largos o interlínea muy grande, digo, muy pegadita. Aquí ahorita lo que leí tiene la letra muy chiquita, porque había problemas de presupuesto y entonces hicimos la letra chiquita para que salieran menos páginas. Entonces, lo que me acostumbré desde el principio fue a escribir corto y a leer corto. Yo creo que por eso se me dan las dos cosas, porque tenía que leer cosas breves, por eso empecé a leer mucha poesía, porque los renglones de repente no son anchos, entonces no me perdía, porque luego de repente lectura en voz alta y empezaban todos a leer y yo en el tercer renglón ya andaba perdida, ¿no? Y dice, a ver, García Yoli, ¿de qué se trató? Y como yo andaba perdida y empecé a leerlo por mi parte, seguía tratando de encontrarlos, pues no ponía atención ni siquiera al oído. Entonces, ¿de qué se trató la lectura? Pues yo era como idiota, pues decía, pues no sé. ¿No? Y era porque no podía leerlo, ¿no? Entonces, cuando te digo que me paraba yo ahí en los textos cortos, los poemas, las rimas que eran y creo que eso influyó un poco en que yo escriba también cortito, ¿no? Pero, y no se me da. De repente decían en el taller con Óscar Laborde, 3 cuartillas. Decía, 3 cuartillas, eso es así como una enciclopedia para mí. O sea, y alguna vez lo hice y me dijeron, no, está lleno de paja, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, cuando me puse a revisarla, editarla, terminé en una minificción. Fíjate, así me pasa a mí. Luego en las convocatorias yo sufro porque dicen mínimo 60 cuartillas, ¿no? Y yo, Dios mío, yo que soy muy breve, Ajá. ¿cómo le hago? Pero entonces surgieron autores como Augusto Monterroso, Agustín Monreal, Alberto Chimal, que le dieron mucha más visibilidad a la minificción, por ejemplo. Pues Y por ahí, tenemos a Alfonso Reyes, que también, todavía no se llamaba, todavía no le habían puesto el título. Ahora, ajá. gracias a que tiene un nombre, ¿no? Ujú. Que se considera un género hoy día, pues tenemos estos autores que son representativos del género, pero el mismo René Avila, Juan José Arreola, todo el bestiario, puras minificciones. Cortázar Cortázar también. también tiene textos breves, y hay muchos autores que tienen textos breves. Fernando Pessoa tiene 2 o 3, no más, porque más bien sus cuentos eran muy largos. Sí. 2 o 3 que son impactantes, ¿no? El asunto, que lo que sí es que no es que hay algo un poco diferente entre contar algo de manera muy cortita y realmente una minificción, porque una minificción ya sí se trata de elidir cosas a propósito, no hacer una historia corta, sino elidir cosas donde están como los decretos o el truco, o no anticipar el final, ¿no? Ese tipo de cosas que sí ya son propias del género. El subtexto, es decir, aludir a cosas que no están allí y que ni vas a explicar, porque, ¿no? Si estás hablando de Juan Rulfo, ¿no? Y el Llano en Llamas, y lo usas
pues lo usas como personaje o puedes usar sus personajes, el mismo Llano lo puedes aludir o a los nombres. Pues ya no tienes que explicar nada porque ya lo escribió Juan, ¿no? Claro. La Igualada, ya lo escribió Rulfo. Y en cambio yo puedo hacer como una historia basada como en el subtexto, nada más aludiendo a eso. Y eso sí es muy propio y muy característico de la minificción. No nada más hacer un texto largo, corto, sino lo que vas lidiendo y hay La la intertextualidad. intertextualidad, ¿no? Entonces, esto va haciendo unas construcciones donde lo cierto es que parece que pues es un cuentito chiquito, pero si eres medio iletrado, de repente dejamos tareas que la gente no puede, ¿no? Digo, salen más largos o más cortos dependiendo de si tus referencias son conocidas o no. Tengo Sí, muy que cierto. se llama La venganza de Pedro de Orís, que es un sujeto que en la época medieval que va a trabajar ahí a unas cocinas de la abadía donde supuestamente se encontraron los primeros vestigios del español, ¿no? No o latín, sino español. Y son, se llaman los cartularios de Valpuesta estos. Entonces yo inventé toda una historia alrededor de eso, pero obviamente no puedo elidir nada porque tengo que contar toda la historia de los cartularios, de los monjes, de quién lo hacía, etcétera. Entonces, por supuesto, me salieron 5 páginas de mi libro, ¿no? Y no 5 renglones como otros cuentos. Sí, todas esas alusiones que se hacen, que se llevan a cabo de manera muy precisa y que sin duda alguna nos sirve conocer las referencias eh, literarias, poéticas que tienen los autores. Por eso mi pregunta siguiente, ¿qué autores o escritoras te marcaron en algún punto de tu vida y cuál fue la razón? El primerito Arreola, hablando de que cómo puede un texto que es una carta a un zapatero que corrigió que arregló mal unos zapatos, y lo hace de manera poética, hermosa, divina, llena de valores, y, o sea, esa la leí cuando tenía yo 13 años y me apantalló. De ahí estoy segura que me hice muy aficionada a leer en español. O sea, no he leído mucho en autores extranjeros porque no me gustan las traducciones. 2 o 3 libros que daba mi mamá y decía, pero ¿por qué? Y me sonaban además traducidos en español y entonces, en España, perdón, no en español, en España, y entonces me sonaban las palabras así castizas, horribles, y hay cosas que yo no entendía ni que eran porque estaba en español de España, ni sabía qué era. Entonces, como que y leyendo, por ejemplo, pues leer a Garibay por primera vez en tu vida y al tercer renglón te das cuenta de que se trata la plasticidad de la lengua y que es verdaderamente una joya, ¿no? Y por supuesto le entiendes perfectamente bien a todo y no necesitas la literatura, las palabras, ese lenguaje escrito está más allá de la historia, es bello per se, no importa lo que diga. Y normalmente las traducciones o según de una novela, pues está basada en la historia y no en la parte, digamos, plástica de la literatura. Entonces, si te enteras de la historia, que es como cuando vas a ver al cine adaptada una película, te enteras de qué van Los Miserables, pero no sabes exactamente todas las bellezas que escribió Víctor Hugo, ¿no? Ya te sabes de qué va la historia, o El Quijote, ya sabes de qué va la historia, pero no sabes la parte Esa lingüística. la parte maravillosa que es lo que hace hermosa la literatura. Por eso Eh, en el caso de tus cuentos, de cuentos del armario, ¿nos puedes compartir uno de los cuentos del armario, uno del cuento de cajón, y ya nos habías compartido el de como... no, uno y uno te voy Sí, puros cortitos. Mira, vale. primero, incertidumbre.
Cuando una historia comienza, uno no sabe nunca en qué acabará. En todo, menos en lo que uno quisiera, dijo dirigiéndose al escritor, el personaje aterrado ante su ineluctable muerte. Ahora, de los cuentos del cajón, algo que me está pasando a mí ahorita. Muerto de calor. El calor infernal de aquel lugar provocó que el hombre, desesperado, se arrancara saco, camisa y de inmediato la piel. Sí, sí, sí. Y a ver, aquí. A ver, casi nunca lo leo. Se llama de cuentos del armario, de la tercera parte. Cuento de hadas. Buscaba un pretexto para rehuir los galanteos de su príncipe azul. Le aseguró con vehemencia, debo llegar a mi casa antes de la medianoche o me convierto en calabaza. Realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Están hermosas tus minificciones y ese final. Ajá, el de muerto de calor, todas las claves están en las mismas palabras. O sea, claro. me preguntó un día y luego que sigue, digo, a ver señora, no entendió nada, está muerto de calor, muerto. El calor infernal, pues ¿dónde iba a estar sino en el infierno, no? Y se arrancó la piel, pues estaba desollada, estaba pagando todos sus pecados. Entonces, no había entendido nada porque toda la clave está en las palabras. Se te va una, ya no entiendes nada, ¿no? Sí, exacto. Y también ahí nos remites, por supuesto, a la Divina Comedia Por supuesto. de Dante Alighieri. Aparte hay otro libro en donde abordas este suculento y hermoso y todo el proceso que se lleva a cabo para tenerlo en nuestras manos, de este suculento dulce o ¿cómo decirlo? Del chocolate, en pocas palabras. ¿De qué manera abordas en tu libro el chocolate? Ha aparecido en distintos tipos desde novelas, cuentos, Agatha Christie lo retomó, otros autores desde poetas incluso, también han mencionado mucho la forma en cómo hacen el chocolate, la característica, ¿no? del cacao y cómo se convierte. Entonces, ¿tú por qué elegiste hablarnos del chocolate y de qué manera abordas esto en tu libro? Mira, tanto el libro de chocolate como el café forman parte de una colección de Algarabía que son libros de datos triviales alrededor de un tema. Entonces, en realidad no es literario ni lo escribí, los compilé, ¿no? Lo que haces, pues compilar pedacitos de un escritor que lo menciona, un poema que hace alusión al chocolate, y luego 2 o 3 cosas que escribió fueron un par de anécdotas muy chistosas, de una que me dieron un masaje con chocolate, ¿no? Y entonces ya lo narro ahí, pero sí, ir a buscar el libro estaba un poco más complicado y es más larga esa. Pero pues me dieron un masaje, primero me exfoliaron con la cascarita del cacao, ¿no? Y ya te tallaron, no sé qué, y después lo embarraron chocolate, me dieron todo el masaje, y luego después de eso báñate, y otra vez me pusieron chocolate por todos lados, y me envolvieron unos plásticos y ya nada más estás así en la mesita esa que es como una camilla, la mesa esa de los masajes. Y me empezaron a cubrir con plásticos, y tenía una toallita caliente acá, y ya sabes que te ponen las piedras y no sé qué. Y lo último que ponen fue como una hoja de aluminio hasta arriba. Y entonces dije, ¿verdad? Falta que, o sea, me sentí como la trufa humana, que ahorita nada más me van a meter así como estoy, así a una cajita, y ya me van a vender como la trufa humana, ¿no? Pero ese libro tiene datos técnicos,
datos históricos, las partes de la semilla, los dioses que eran del cacao, o bueno, no había un dios del cacao, pero cómo lo tomaban los prehispánicos, lo endulzaban un poco con miel de abeja, cuando fue moneda, los artilugios que había para hacer chocolate. Luego hubo una sociedad, estuvo prohibido, había monjas que hacían el chocolate, pero ellas mismas tenían prohibido tomarlo porque era muy estimulante, ¿no? Entonces, después todos los elementos que tiene la teobromina y otros elementos que hace que nos suba el ánimo, más o menos todo el mundo, como a las 6, 7 de la tarde, nos gastamos ya como todas estas energías, estos neurotransmisores, que solito el cuerpo regenera al rato. Pero tú como a las 6, 7 que te paras, te estiras y si tienes que seguir trabajando, o te echas un café, pero si te echas un chocolatito, lo que hace, o sea, todos sus elementos te prenden otra vez y estás súper girito. Todo eso está con refranes, con dichos, ¿no? Si como lo mueves, lo bates, qué sabroso chocolate, ¿no? Canciones, etcétera, etcétera, ¿no? Son libros de trivia, es un datito por cada página, son 248 páginas. Toda la investigación que hay detrás también, pues una ardua labor. Ajá, aunque no lo crean ustedes, en ese el chocolate me tardé más que en el del café. Y el del café me fui para saber más, pedí que me invitaran a una hacienda cafetalera ahí en Oaxaca, del papá de un amigo, y fue una experiencia maravillosa ir a conocer los cafetitos, y me tocó la despulpada, ir con los productores a una junta, etcétera, muy ilustrativo, y todo eso quedó ahí, desde las fotos que tomé en la hacienda, ¿no? Hasta el último datito que supe, pero también canciones, todo, a frases de película, todo lo que hay son como compendios. Y por ahí en el cajón tengo guardado uno igual ya del mezcal. Ojalá de ponchangos un día que se publique. Sí, sí, por favor. También me gustaría que, bueno, este libro del que hablábamos es Chocolate sin culpa, publicado en 2015, que también ahí está la que nos habías hablado de la M, todo relacionado. Por favor, compártenos tus redes sociales, en dónde te podemos encontrar, en dónde podemos encontrar tus libros y algún otro proyecto que tengas ahorita. A ti tuve el gusto de conocerte en Grito de Mujer, el evento que organizó Guadalupe Lezama, mejor conocida como Guadalupe la Chinaca, y que también ya nos acompañó en tertulia literaria ella. Y allí me encantó mucho también los poemas que compartimos ese día, porque eran precisamente esta voz femenina que está pidiendo un espacio en este ámbito literario. No sé si tengas a la mano un cachito de ese fragmento un fragmentito de alguno de tus poemas que compartiste aquella vez. Aquella vez. Mira, son de este libro que se llama Espectrándote. Este libro tiene 17 minificciones que escribí a propósito de la muerte de un ser muy querido para mí. Entonces, básicamente me tardé 17 minificciones y me tardé como 3 años. Sí, pues sí, en el proceso. Duelo. Y todo el duelo se va transformando, y entonces es como, se llama Espectrándote porque pues le estoy, desde el primero, que siempre tengo que leer el primero, que es la invocación, que escribí exactamente el día que murió. Dice: desde hoy creo en los fantasmas. A partir de esta noche cambiaré la forma de despedirme antes de ir a dormir. No más hasta mañana. Te diré, solícita y seductora, ven a jalarme los pies. Te estoy esperando, amor. Y pasa el tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, le escribo un reclamo al más allá. Dice: no todo lo que hay en el mundo de los fantasmas y los espectros marcha bien. Es notorio el pésimo servicio que se ofrece hoy en día.
Hay fantasmas rejegos y desidiosos que no hacen su trabajo. No deambulan en la oscuridad ni llenan las casas de ruidos insólitos a la medianoche y tampoco se nos suben a la cama ni nos provocan pesadillas de horror. No espantan a nadie. Hay uno que no sé qué diera por ver, por sentir su presencia, porque aceptara mi invitación. Hay fantasmas esperados, pero también los hay a quienes no les interesa regresar. Entre ellos, tú. Sí, ya echándole pleito al fantasma, ¿no? Y después, por ejemplo, hay otro que se llama petición. Estoy segura de que la otra noche fuiste tú el que arrastraba los pies junto a mi cama y quien se sentó a mi lado. Pude sentir tu peso. Me sacaste de un sueño profundo sin darme la oportunidad de decir tu nombre, mucho menos de tocar tus labios. Quiero pedirte que cuando regreses hagas el favor de no espantarme. Mejor, despiértame con los besos de tu dulzura inédita y esa mirada sonriente que iluminaba el día. Sabes que yo te espero. Si lo haces, podríamos pasar la noche envueltos el uno con la piel del otro, haciendo el amor hasta que ya bien entrado el día, dejen de esperar mi presencia en la oficina y tú olvides el camino de regreso al más allá. Como todo el duelo, como cada lo invoca, reclama, pero un día se le sube el muerto, literal, ¿no? Y entonces empieza a saber cómo duele, pero sana, ¿no? Es el tal cual sana colita de rana, ¿no? Entonces las 17 minificciones arman toda la historia completa, por eso están en un libro, solitos, porque sí es como todo el duelo y es algo que hice sin proponerme que fuera un libro, pero pues salieron 17 minificciones que cuentan desde la pérdida hasta pues ya el placer gozoso de hablar del fantasma todo el tiempo. ¿Cómo es que transformas este dolor de la ausencia durante esos 3 años en estas minificciones? ¿Por qué elegir hablar a través de la escritura narrativa y no desde la poesía? Pues esta pérdida dolorosa. Mira, para empezar, si no soy poeta, para nada, ¿no? Pero yo creo que soy una viciosa de las libretas, tengo libretas por todos lados, siempre traigo en la bolsa, en la oficina uso 3, una para Jamía, otra para Algarabía y más la agenda, ¿no? Aquí siempre tengo libretas para escribir, etcétera. Entonces, cuando salgo de viaje, siempre llevo una libreta nueva, ¿no? Entonces, creo que lo que me iba pasando es que, o lo que me pasa, en este caso de esta pérdida, o cuando es una necesidad imperiosa ir a escribir lo que sea, porque lo que sea lo he escrito por la muerte de mis papás o por cualquier cosa, que sí escribo. Y la verdad es que nunca reviso las libretas ni los vuelvo a leer hasta que pasa mucho tiempo. Entonces, como cuando habían pasado más o menos unos 2 años, me encontré una libretita donde había muchos pensamientos de estos que eran reflexiones como si te vas de viaje, ¿qué pasa con el fantasma? ¿No? Los fantasmas siempre dicen que viven en una casa, pero a veces tu fantasma va contigo, ¿no? Lleves maleta o no, él va, ¿no? Se sube al avión contigo, tú traes al fantasma encima. No es que se te aparezcan por allí o vivas en una casa de los horrores, el fantasma está contigo, no te deja porque tú no lo dejas tampoco. Entonces se volvió como un diálogo y más o menos encontré que tenía muchos. Y desde Cuentos del Armario ya había metido 2 o 3. Entonces, a la vuelta de 3 años, sabía yo que ya no iba a escribir, no sé, o sea, algo en mi corazón me dijo, ya no vas a escribir ninguna de estas recaditos que te dejas en las libretas.
Entonces los junté todos, les puse un orden, el orden progresivo, porque aparte no están escritos en el orden en el que están en el libro, el orden progresivo de cómo cada vez iba mejorando, y hasta que de repente me dice mi amiga, Ah, Victoria, nos quedamos en que tu amiga poeta te leyó tus textos. bueno, me dijo, ya te reservé en la otra fil para Se volvió a trabar. otra vez. Hoy no, Que te habían reservado un lugar en la fil. entonces, bueno, yo no tenía nada preparado, excepto que acababa de juntar todos los cuentitos y dije, pues, para eso soy diseñadora, rápidamente los hice en un librito. La editorial, el Ermitaño, me ayudó porque ellos imprimen digital, y entonces en una semana ya teníamos un librito engrapado muy sencillo, y ahora aquí hice 50 ejemplares, y esta es ya la edición correcta, concreta, que hizo mi amiga salvadoreña, otra poeta, Susana Reyes, que es directora de editorial Ojo de Cuervo, y tiene esta colección que son puras escritoras. Empezó con que centroamericanas, pero ya cuando me incluyó a mí, pues ya se volvió mesoamericano el asunto. Pero ya es una edición en forma, ya ella lo formó muy bonito, con un cuentito por página muy generoso, le puso estas cositas muy bonitas, y esta portada de la colección también es de una diseñadora guatemalteca, se llama Sofía, ahorita no me acuerdo su apellido, que es precioso todo el diseño que hizo. Entonces ya es una edición formal. Este lo presentamos apenas en enero, por eso pues yo lo llevé a ese evento de donde estaba la voz de las mujeres, que nos leyeron todas compañeras textos rudísimos y fortísimos, y de repente te sientes medio, y yo con llorando al muerto, y dices, bueno, ya, ¿no? Compóngase, señora, y siga. hay peores cosas en la vida. Pero bueno, a final de cuentas esto es lo que escribí. Y ahorita el nuevo está por salir, el diseñador lleva años terminándolo. Va a ser una edición súper, súper, súper rústica, no esperen nada de plastificados, va a ser las cartulinas así en crudo, nada más con una tinta, todo muy, muy, muy económico. Muy artesanal. Muy, casi. Se llama La desintegración del ser, que ya está ahí, ya lo leí ahí en el currículum. Es un libro, digamos que es el contenido de ser parecido a lo que hay en Cuentos del Armario, que hay desde la autoficción a la totalmente ficción, pero ahí los textos están ordenados del más grande al más chico. O sea, el texto, el libro, se va a ir desintegrando conforme va avanzando en el libro. Y, por supuesto, hay 3 cuentos que son de 3 cuartillas y rapidísimamente se volvieron de 1 cuartilla, menos. Pero sí procuré que todos, de alguna manera o de otra, hicieran evidente alguna pérdida, ¿no? O sea, por la muerte, o por desamor, o por ingratitud, o por una traición, o incluso hay unos que pues hablan desde el más allá, ¿no? Pero que de todos modos fuera notoria una pérdida, ¿no? Que de alguna manera siempre que te sientes perder algo, pues como que una parte de ti, ese dolor, una parte de ti te desintegra, ¿no? Sí. Te nulifica algo de ti, del ser. Por eso la relación del ser.
Un muy buen título, Victoria, y aparte de todo lo que nos estás contando, ay, yo quisiera que nos volvieras a acompañar en otra tertulia literaria porque tenemos tanto más de qué hablar, pero Sí, bueno. me encanta hablar de autores y hacer que la gente lea. Por ejemplo, estoy leyendo a Ricardo Garibay y me parece verdaderamente asombroso. Yo quisiera tener como 2 horas, pero también he leído mucho a Tito Monterroso. No nada más es como muy famoso por lo de y cuando despertó el dinosaurio ahí seguía, pero el es el máster de el punto y seguido y de la oración subordinada, que para empezar hay que entender qué es la oración subordinada, porque hay un párrafo que se echa que dura página y media de pura subordinada, que nada más, ya cuando te das cuenta como a la mitad que seguimos con la subordinada, se empieza, ni está diciendo cosas chistosas, es por cómo está escrito que te empiezas a reír y dices, es absurdo, y que siga, ¿no? Y termina como bueno, la subordinada, en este caso, va echando historia hacia atrás, ¿no? Y entonces un personaje de 1965 que tenía un pariente, que tenía otro, que luego no sé qué, que había venido de España, que los conquistadores, que no sé qué, y termina hablando de la conquista de América, ¿no? En el mismo párrafo, con pura subordinada, es genial. Entonces, claro que con mucho gusto un día organizamos uno de las voces de otros. Sí, me encantaría. Y bueno, compártenos tus redes sociales, Bueno, Victoria, por favor. en Instagram y en Facebook. Me encuentro, creo que también en Twitter, pero nunca tuiteo nada. Tengo nada más Instagram y Facebook. Victoria García Yoli. El Jolly es Jolly, como los Jolly Ranchers o Is the Season to be Jolly, así Jolly. Y ahí me encuentran en Facebook, me pueden seguir, no es necesario que seamos amiguis, y en Instagram creo que es igual. Pues síganla, por favor, a Victoria García Yoli, es increíble todo el trabajo que has realizado, todo ese entusiasmo que nos transmites, esa buena vibra que hay en ti, un ser de luz, literalmente un ser de luz ahí con nosotros hoy estuvo. Victoria García Yoli. Mil gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por tu comprensión con esto de la tecnología que luego sí ayuda y luego se pone medio caprichosita, pero ya lo logramos, lo logramos, es lo importante. Ajá. Pues muchas gracias, Ana Berta, por este espacio, está muy bonito, que sigas teniendo como mucho éxito, que cada vez tengas más seguidores y pues también que sigas detrás a todo lo que dan. Sí, las letras a contraluz o incluso a la luz, Pues como sea, pero que haya letras. la luz, mira, ya estoy en claroscuro, ¿no? Sí. En lo que, en lo que hablamos, me empezó la luz de lado y la oscuridad de acá. Pues mil gracias también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido. Esperemos lo hayan disfrutado y lo disfruten tanto como nosotras aquí en Letras a Contraluz. Victoria García Yoli, síganla por favor, consigan sus libros y anímense a sumergirse en sus letras, en estos, en todos y cada uno de estos. Este está en la página de Algarabía, en www.algarabía.com, pero este de cuentos de Espectrándote está o sea, yo lo tengo y pues si me mandan un mensaje nos arreglamos, se los mando. El del chocolate, el del café todavía existe también en www.com y lo del libro de las letras está agotado hace mucho tiempo, pero en la www.algarabía librería digital están en digital todos. Ahí los pueden, porque esto es muy interesante, es divertido de leer. Sí. Todos los que has hecho, la verdad es que se nota no solo tu propio estilo, sino también todo ese bagaje cultural y que viene una investigación detrás profunda que en verdad se nota
que se ha hecho esa gran labor de ir corroborando datos, de ir investigando cuáles sí se pueden añadir, cuáles a lo mejor están allí medio dudosos, ¿no? Entonces, eso es también algo valioso, que se agradece esa calidad que siempre brindan. Por supuesto, también Algarabía, pues seguir la revista Algarabía, porque sin duda alguna es un parteaguas, literal. La compran, va a desaparecer. Cada día es más caro imprimir, es Sí, verdaderamente un esfuerzo tremendo lo que hacemos mes tras mes imprimiéndola. sí, sí. A seguir adquiriendo Algarabía, por favor, no dejemos que se pierda. Y un abrazo enorme, muchas bendiciones, Victoria. A Berta, saludos a los que nos oyeron. Sí, y muchísimas gracias. Hasta la próxima.